Para demostrarles a ustedes que el podcast de Fabián Cebarrio en audible.es es fantástico, dimos al listo de los hermanos Garzones una muestra que va a escuchar ahora mismo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que El despertar de Sísifo de Fabián Cebarrio está disponible solo en audible.es con estimulantes contenidos que le ayudarán a ser un mejor primate. Puede disfrutar de un mes gratis o de 3 meses si es cliente de Prime en audible.es. ¡Viejo culo! Artículo. En el podcast se dice artículo. ¡Una mosca! Una cabra intenta robar una joyería en Cartagena. Un ciudadano acude a urgencias porque su reloj inteligente decía que no tenía pulso. Ahora la duda es resolver quién es más inteligente, si el reloj o el ciudadano. Centenares de ovejas llevan 2 semanas dando vueltas en círculo en Mongolia. Ya están listas para ser diputadas del PSOE. Un cura es detenido cuando realizaba en una iglesia un trío sadomasoquista que acaba prendiendo fuego al altar. Las ratas roban 200 kilos de marihuana de una comisaría. Un hombre de 80 años es sancionado por circular con un vehículo eléctrico de fabricación propia. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. La polémica relativa a la ley del sí es sí seguía esta semana mientras 46 condenados ya, y los que quedan, se veían beneficiados por la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. A principios de semana, el gobierno seguía defendiéndose como gato panza arriba de las críticas de la oposición. Por ejemplo, la ultracharo Victoria Rosell seguía R&R diciendo barbaridades como que el derecho penal nunca ha servido para defender a las mujeres hasta que llegaron ellas. El derecho penal nunca ha servido para proteger los derechos de las mujeres. Aún así, nosotras no despreciamos el derecho penal, lo hemos mejorado muchísimo. Esta es una señora jueza intentando convencerlos a ustedes de que hasta hace 4 años cualquiera podía arrearle una somanta de hostias a una mujer y salir impune, y todo por defender su sueldiño de 100.000 euros anuales. Imagínense el grado de desesperación que incluso llegaban a decirse en los medios que si hay que rebajar las penas, se rebajan. Entonces dejen ya de decir, hoy van a rebajar las penas, pues si es necesario, se rebaja. Por su parte, el hasta la fecha marido de la viudiña insistía en la tesis de que hay una maniobra sofisticada para hacer daño a su esposa. Los movimientos internos del gobierno para detener la avalancha de revisiones de condenas parecían tomar un respiro cuando a principios de la semana la Fiscalía... Es que la Fiscalía ¿de quién depende? Es decir, el gobierno anunciaba que no se revisarán las penas cuando la impuesta quepa en el nuevo marco del solo sí es sí, o lo que es lo mismo, que el fiscal general del Estado ha asegurado que no se aplicará la ley como se tiene que aplicar, sino que se hará como le salga a la viudiña de la cona. El fallo de este argumento triunfal es que la decisión final depende del juez, que todavía actúa con independencia, por poco tiempo. Y cuando parecía que todo estaba perdido, e incluso dentro del feminismo más recalcitrante se exigía la dimisión de Montero, ocurría algo maravilloso, que daba un respiro al gobierno, a la viudiña y a toda la izquierda. Y ese balón de oxígeno se lo daba el partido que no puede ser nombrado. Este era el momento que esperaba la izquierda, protagonizado por Carla Toscano. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Sinceramente les digo que yo creo que desde el gobierno lo estaban esperando. Lo esperaban como agua de mayo, porque la reacción fue casi inmediata, coreográfica, podría decirse, y empezaba así. Llamar inútil a una ministra de este gobierno es machismo y es violencia política. Y actos seguidos se sacaban de la chistera el término violencia política, repetido 2 veces en menos de 30 segundos por la viudiña, que es cualquier crítica que se haga a la trayectoria de cualquier mujer de izquierdas. Las de derechas no, contra esas no hay violencia política que valga. Este término se empleaba así para convertir instantáneamente a la viudiña de inútil a Juana de Arco, y ocurría de este modo. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre
para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Inmediatamente se extendía esta argumentación como un reguero de pólvora. Informa desde el Congreso el señor Kapuczynski. Señor Kapuczynski, muy buenas noches. Es que lo que tiene que pensar el juez es que eso no son más que plantas. Yo lo único que hacía era cultivar plantas. No he hecho otra cosa más que cultivar plantas. No me pueden encarcelar por ser un agricultor. Sería, no sé, violencia judicial. Tú eres mi abogado, coño. Seguro que puedes articularlo de un... hola. Soy el señor Kapuczynski, en directo desde el Congreso de los Diputados. El argumento del victimismo, bautizado como violencia política, era adoptado en cuestión de minutos por toda la izquierda, instantes después de ser expresado públicamente por la viudiña. Lady Paro hablaba de violencia política. Más País hablaba de violencia política. El presidente de la provincia española de ultramar del Río de la Plata, Patagonia, Chubut y Misiones hablaba de violencia política. El Diablo sobre Ruedas hablaba de violencia política. El Fanegas hablaba de violencia política. Milhouse hablaba de violencia política. Podemos en bloque hablaba de violencia política y buscaba medidas para silenciar al partido que no puede ser nombrado. Mónica García hablaba de violencia política, esta vez sin apuntar a otros políticos simulando tener una pistola. La plana mayor de la izquierda ha hablado de violencia política y se han juntado para hacerse una foto de familia. También le han regalado unas florecillas a la viudiña. Al concluir con esta vorágine de apoyos, la viudiña aprovechaba los actos del 25 de noviembre, Día en contra de la violencia machista, para decir lo siguiente. Durante demasiado tiempo las preguntas han sido para nosotras, para las mujeres. Nos han preguntado si llevábamos la falda muy corta, si caminábamos por la calle inadecuada, si bebimos demasiado. Quien siembra vientos recoge tempestades. No debería pasar, pero pasa. Pero quiero que ustedes se fijen bien. Las palabras de la viudiña son: durante demasiado tiempo nos han preguntado si llevábamos la falda muy corta, si bebimos demasiado o quien siembra vientos recoge tempestades. Ahora la pregunta tiene que ser para los hombres. La duda que me surge es: ¿esto se lo dice aludiendo a las que tiene detrás de perritos de salpicadero que van cubiertas de los pies a la cabeza para que no las traten de impúdicas y que tienen prohibido beber? ¿No les parece a ustedes una hermosa paradoja soltar esas palabras delante de esas mujeres precisamente? Aparte de este curioso ejemplo de doble pensar, seguramente el corte que más se ha empleado para ejemplificar cómo la izquierda es incapaz de ver la viga en su propio ojo sea este. Como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Fíjense que, con la salvedad de que una crítica se hace en sede parlamentaria y la otra en un plató de televisión, son idénticas. Ambas denuncian que una mujer está en el puesto en el que está por nepotismo, por ser la mujer de alguien poderoso. Sin embargo, no sé por qué, en un caso es violencia política y en el otro una crítica perfectamente razonada. Vamos a ver otro caso en el que el nepotismo está en el epicentro de las críticas de los políticos de izquierdas. Cuando Amancio Ortega decidió que su hija se haría cargo de Inditex, que, ojo, es una empresa privada, a usted Inditex no le cuesta un euro, salvo que vaya a comprar sus productos. Así que, en principio, lo que haga un dueño de su empresa con ella no es de la incumbencia de nadie más que de él mismo y sus accionistas. Pero bueno, ¿se acuerdan lo que ocurrió por aquel entonces? Ya se lo digo yo. El Diablo sobre Ruedas salió a decir que la meritocracia son los padres. Y acto seguido lo apoyó Milhouse con el mismo argumento. Y lo hizo Podemos desde su cuenta oficial. Miren, Marta Ortega no es heredera de Inditex por haber trabajado de dependienta. Lo es por ser hija de... Que no lo vendan como meritocracia. Entonces, ¿qué es lo que define la violencia política? ¿Es violencia política que la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Paloma García Villa, le diga a la novia cadáver que es una malfollada? Y ya le digo yo, si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar. ¿Es violencia política señalar el nepotismo dentro de una empresa privada? ¿Quién pone el límite? ¿Podemos? Pues miren, a ver, que los políticos se insulten entre sí me parece mal. De hecho, es uno de los reproches que tengo que hacerle constantemente a Vox, que son los más barriobajeros y los más vulgares que hay actualmente en el hemiciclo.
Ellos son más responsables que nadie de traer las farsas, los insultos, la chabacanería a la casa de todos los españoles. Pero hablar de violencia política, a mí me parece que eso es desvirtuar el concepto mismo de la violencia. La violencia, según la RAE, tiene que tener ímpetu, fuerza, ira, intensidad extraordinarias. Tiene que haber uso de fuerza física o moral, es decir, tiene que haber uno que es más fuerte que el otro y que ejerce esa violencia sobre el más débil. Que los parlamentarios lleven a cabo críticas, incluso despiadadas, al no existir ese componente de ímpetu, de fuerza, de imposición, yo sinceramente no lo tildaría de violencia política. Lo tilda la Biodiña porque es especialista en decir que todo es violencia, todo lo que le afecta es violencia. Pero con respecto a la violencia, sí me gustaría acuñar un término que sí implica ímpetu, fuerza, dominación e intimidación. La violencia institucional. La violencia institucional se produce cuando el gobierno o partes de él acusan directamente a gente que no está en las esferas de poder ejecutivo o legislativo y, empleando su posición privilegiada de poder, desde las alturas los apunta con el dedo, los hace objeto de represión, de burla, de cancelación, de chantaje, de intimidación. De ese modo, para mí este gobierno ejerce violencia institucional cuando condena públicamente a los jueces, cuando cuestiona la sucesión de una empresa privada y, desde luego, cuando se gasta 1 millón de euros en campañas de publicidad que señalan directamente a youtubers, streamers o chavales universitarios o a presentadores de televisión, gente que está cautiva, desarmada y no cuenta con los recursos para defenderse frente al omnipotente gobierno. Eso sí es violencia de la buena. Bueno, finalmente los presupuestos han salido adelante con el apoyo de los terroristas. A tenor de esto, no tengo mucho que aportar, tan solo estos 2 vídeos encadenados. Pero si te estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Nosotros y nosotras siempre ponemos encima de la mesa esta paradoja. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. No veo yo que puede salir mal en que unos presupuestos los aprueben partidos cuyo interés primordial es el desmembramiento del Estado. Pero, en fin, si la oposición fuera medianamente responsable, habrían intentado agotar todas las vías posibles para encontrar un consenso mínimo que permitiera la gobernabilidad del país sin tener que acudir a terroristas y separatistas. Algo así como, bueno, mira, a ti te ha votado la gente, tienes que sacar adelante esta legislatura, yo voy a ser generoso, cederé un poco, sé generoso tú conmigo, y lleguemos a un consenso que al fin y al cabo, entre tú y yo, representamos a la inmensa mayoría de los españoles. Sería vergonzoso que, dado que somos subnormales, que la aprobación de estos presupuestos dependiera de 200.000 exaltados de Hondarribia y Palafrugell. Pero ya sabemos qué tipo de oposición hay. El tipo de oposición que solo gana cuando el otro pierde. Como sabrán ustedes, la aprobación de los presupuestos no tiene absolutamente nada que ver con la reforma del delito de sedición. Este se producía de una forma pintoresca cuando los líderes del PSOE ejecutaban esta performance para mostrar su sumisión al líder y, de paso, silenciar las voces discordantes dentro del seno del partido. Sí. Duda que me surge viendo esta pantomima. ¿Para qué coño queréis a todos estos diputados ahí? ¿No valdría simplemente que os reunierais un diputado por partido y que el peso de vuestros votos se calculara en función de lo que habéis obtenido en las urnas? El gobierno se encuentra sumido en una diarrea legislativa con una textura y aroma propios de las peores infecciones gastrointestinales, y esta semana también ha sido polémica la reforma que se está cocinando del Código Penal con la nueva Ley de Protección Animal impulsada por Carri Cara de Pobre. Como ya ocurriera con la del solo sí es sí, esta ley ha sido criticada por el Consejo General del Poder Judicial al señalar la paradoja de que saldrá más caro maltratar a un perro que a tu pareja. Y obviamente el gobierno ha dicho que no, que eso no es cierto. Jueces malos, facha, franco, pantanos. Y por lo que parece, la ley del maltrato animal saldrá adelante y se harán realidad las advertencias de los jueces. Y cuando esto ocurra, la culpa será de los jueces y no de Carri Cara de Pobre. Carri es técnica superior en integración social, licenciada en psicología y máster en psicología de la educación. Los jueces son solo jueces. En fin.
Buenas noticias para el difuntiño, por fin es profesor de la universidad y podrá adoctrinar con su lengua bífida a los jóvenes impresionables e invitar a muchachas a ir al baño a refrescarse para después azotarlas hasta hacerlas sangrar. Ha conseguido esta plaza gracias a que el departamento dirigido por Monedero le ha dado la nota más alta posible, pero es por su valía, ¿eh? Este dato no tiene nada que ver y como digas lo contrario, es violencia política. No le van las cosas tan bien a Lady Paro. En sus actos de sumar se van colando voces críticas como esta que tuvo lugar el fin de semana pasado en Valencia. Y quien se distrae en este camino, quien se distrae seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas. Tranquilidad. Cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero. Les vamos a poner en primera línea a partir de ahora para que puedan hablar. Tranquilidad. Es el Frente Obrero. 4 alborotadores. Sin embargo, lo que el Frente Obrero le decía a Yolanda no es para tomárselo a la ligera. En concreto, los alborotadores ponían bajo el foco las políticas identitarias de Podemos con las siguientes palabras textuales. Yolanda, la que distraes eres tú. Hay que preguntar la orientación sexual en el paro, para dar un trabajo, para colgaros la medallita. Fuera vende obreros, la orientación sexual no crea la miseria, la creáis vosotros. ¿Qué quieren que les diga? A mí esta reivindicación creo que merece ser escuchada, sobre todo si tu partido se llama Sumar y va de abrir un proceso de escucha. Y si lo que pretende Lady Paro es sumar, ese puesto que ella dice que les van a dar en primera fila debería reservarse también a ellos, porque refleja una vez más la distancia que está tomando la izquierda con la clase trabajadora para adoptar a otras minorías, desprotegiendo a quienes tradicionalmente han sido siempre sus defendidos. Ese momento en concreto de las protestas del Frente Obrero resume a la perfección la desvinculación de la izquierda con la realidad. Sin embargo, esto ha sido contestado de la siguiente forma por Lady Paro. Pero, ¿y por qué tengo que escuchar a los pobres? Si escucho a los pobres, no puedo encargar a mis amigos estudios de impacto de género. Cualquier estudio de impacto de género es bonito. Por su parte, Raposa de Ospeares ha tenido su momento de gloria en el Senado esta semana cuando lo desempolvaban para hacer frente a Antonio I y ocurría esto. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque... Señorías, por favor. Los ministros... Señorías... Posibilidad 1. No sabe que Unidas Podemos no tiene senadores desde mayo de 2021 porque no ha leído los periódicos, o es un desinformado, o lo guardan en una caja una vez que lo han sacado de paseo para hacer declaraciones estúpidas. Posibilidad 2. Puede que ni siquiera sepa dónde se encuentra y confunda el Senado con el Congreso, porque el tío ha nombrado a diputados, no a senadores. Cualquiera de estas dos opciones es relativamente divertida. Pero lo que es de verdad escalofriante es que tenga detrás a esos perritos de salpicadero diciendo que sí como subnormales. Y esos se supone que son senadores, y parece que o bien tampoco se han enterado de que Podemos no tiene senadores, o bien no saben dónde están, o bien, y esta es la opción que cobra más fuerza, se la suda completamente todo mientras cobren su sueldiño base de 3.050 euros al mes en 14 pagas, más la asignación, más el complemento, más las dietas, más las indemnizaciones. Bueno, esta semana fue el 20 de noviembre, fecha que permanecerá en la memoria como el día en que la palmó Franco. Como todos los años, se han sucedido pequeñas manifestaciones residuales de nostálgicos ensalzando la figura del dictador. Sin embargo, este año han tenido un aliciente especial, una chispa de la vida, porque el gobierno ha decidido sancionar a los manifestantes en un intento a la desesperada por recordar a todo el mundo que los rojos finalmente han ganado la guerra. Las multas pueden llegar a los 150.000 euros. Esta es la ministra de Educación anunciándolo. Lo que hemos visto y descubierto en ciertas manifestaciones que ayer se produjeron en distintas ciudades en España, especialmente aquí en Madrid, fue un enaltecimiento sobre, ustedes lo conocen perfectamente porque han visto las imágenes, que nos permite, lógicamente, tomar medidas. Sí. La ministra de Educación no sabe conjugar los verbos. Se produjeron manifestaciones. Diplomada en Magisterio, 75.000 euros.
En fin, personalmente quisiera llegar a un consenso con esto. Si llegamos al acuerdo de que el gobierno decide que no se deben permitir exaltaciones de dictaduras sanguinarias, debería también prohibir símbolos comunistas y, desde luego, homenajes a etarras. Aquí, yo creo que no hay nada que discutir. Personalmente, me repugnan los actos que ensalzan el comunismo y, desde luego, me hierve la sangre con los aquelarres que se montan Bildu y sus cachorros. Pero, de ninguna manera, abogaría por prohibirlos, por más que dañen a las víctimas, que todavía están calientes en sus tumbas. En modo alguno, creo que el poder del Estado debería inmiscuirse en algo tan sagrado para mí como es la libertad de expresión. Así que, por más que me joda, yo quiero y defenderé siempre que los rojos hagan sus kermeses de mierda. Del mismo modo, rechazo abiertamente que se persiga a los fanáticos de Franco. Lo que no puedes es silenciar a unos y ser permisivo con otros. Y mucho menos emplear la maquinaria omnipotente del Estado, esa maquinaria de represión brutal para ello. Porque eso te convierte en sectario y en parcial, que es lo peor que puede ser un gobierno. Así pues, o follamos todos o la puta al río. Es simple. Y esto tiene que ser así, porque mañana el Estado decidirá que no puedes criticar sus políticas energéticas, por ejemplo, porque eso sería ser negacionista del cambio climático. O que no puedes criticar sus políticas identitarias, porque eso, para ellos, sería apología del machismo. Y al día siguiente te van a decir que no puedes criticar sus políticas fiscales, y al otro que no puedes criticar sus políticas educativas. Y así, poco a poco, el Estado irá silenciando a los ciudadanos y lo que en un principio parecía, bueno, más o menos normal, que no se puedan ensalzar las dictaduras, se convierte en una mordaza. Repito, si ustedes deciden en las urnas que hay que silenciar a asesinos, dictadores, terroristas, ¿qué le voy a hacer? Chico, el pueblo es soberano y ahí yo me meto la lengua en el culo y me callo. Yo preferiría que no, pero allá ustedes. Pero lo que no pueden es silenciar solo a los de un lado porque a ustedes les conviene. Bueno, hablando de violencia institucional, Hacienda, en un alarde de transparencia sin límites, va a crear una calculadora que permitirá a los ciudadanos que tengan instalados Internet Explorer 6.0, el certificado digital, se llamen Arturo, sean profesores de música y hayan pedido la mierda esa de clave, conocer en qué se gastan sus impuestos. Es decir, vas a entrar a una página web y te va a decir, usted ha contribuido tanto a sanidad, tanto a educación, tanto a carreteras, etcétera, etcétera. Y esto me parece maravilloso. Pero creo que esto no es exactamente lo que quiere saber el ciudadano, o lo que debería saber. Está bien, pero estaría mejor que hubiera otra calculadora que le diga al ciudadano exactamente cuánto ha pagado a final de año para sostener el aparato del Estado. Porque esto no es la declaración de la renta. El IRPF no es más que una parte. Hablo de una suma de lo que pagas de IBI, del IVA, de las basuras, de los yogures, de cotizaciones, de impuestos nuevos a la banca que te van a repercutir a ti, del impuesto de sucesiones, de donaciones, el de las bebidas azucaradas, el del plástico, el de circulación, el de los hidrocarburos, el alcohol, el tabaco, los actos jurídicos documentados. Sería la hostia una calculadora a la que pudieras acceder y te dijera a final de año, oiga, usted ha pagado tanto. ¿A que sí? Pues eso lo va a calcular su puta madre vestida de torero. En el apartado de tribunales, todos los casos que se instruyen contra el gobierno tienen algún tipo de problema que hace que se archiven mágicamente. Al caso Isofotón, ahora se ha unido el caso Plus Ultra, casualidades que ocurren en la vida. En las provincias españolas de ultramar no podemos menos que hacernos eco de la muerte de Eve de Bonafini, la histórica dirigente de las Madres de Plaza de Mayo. El presidente argentino Alberto Fernández ha decretado 3 días de duelo nacional en homenaje a la memoria de Bonafini, a quien despidió con profundo dolor y respeto. Como cualquier personaje polémico, según pregunte usted a unos u otros, Bonafini será recordada como una activista por los derechos humanos o una filoterrorista de mierda. Y como estoy bastante hasta los huevos de que me den de hostias los unos y los otros, cuando intento explicar que estas personas tienen todas, tanto de lo uno como de lo otro, prefiero que se explayen ustedes en los comentarios, que seguramente tengan mucha más razón que yo. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí, los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes practicar maniobras de distracción para confundir a los votantes para salir airoso de cualquier metedura de pata.
consigan una minoría ruidosa que pueda controlar el país cuando hacen falta tus votos para mantener a ególatras en el poder. Ignoren la realidad parlamentaria, hagan orgías sadomasoquistas que acaben incendiando altares. Voten solo lo que su partido les diga, coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. ¡Viva Chipre, cabrones! ¡Sí se puede!